Siempre pensé que trabajar en McDonald's sería un empleo sencillo, nada fuera de lo común. Atender clientes, limpiar mesas, freír papas y sonreír aunque por dentro estuviera cansado. Pero lo que nunca imaginé es que ese lugar, el restaurante donde tantos niños celebraban cumpleaños y las familias comían felices, escondía secretos que jamás debieron ser revelados. Tenía 22 años cuando conseguí el puesto en un McDonald's de la ciudad. Un local pequeño, abierto las 24 horas en una avenida concurrida durante el día, pero desierta en las madrugadas. Me asignaron el turno nocturno, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Al principio lo tomé como una ventaja, menos clientes, más calma, y el pago era un poco mejor. Los primeros días fueron normales. Atendía a uno que otro taxista, parejas borrachas saliendo de algún bar, estudiantes con hambre después de una fiesta. Nada raro. Pero poco a poco empecé a notar cosas que no encajaban. Una de las primeras noches estaba revisando el mostrador cuando escuché la campana de la puerta sonar. Alguien había entrado. Miré hacia arriba y vi a un hombre muy alto, vestido con un abrigo negro, con el rostro parcialmente oculto bajo una gorra. No dijo nada. Se acercó al mostrador y dejó un billete de 100 sobre la bandeja metálica. «Un menú nocturno», susurró con una voz grave, ronca. Me quedé en silencio, confundido. En la pantalla de pedidos no aparecía nada con ese nombre. Le expliqué con una sonrisa nerviosa que no teníamos algo llamado menú nocturno. Él solo me miró, con una expresión inexpresiva, como si no hubiera escuchado. Luego se inclinó un poco hacia adelante y repitió, ahora más lento: un menú nocturno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía qué responder, pero en ese momento, el gerente nocturno, Ramírez, apareció detrás de mí. Era un hombre mayor, con más de 10 años en la empresa. Apenas vio al extraño cliente, asintió con la cabeza y dijo: «Yo me encargo». Me hizo a un lado y presionó un código en la caja registradora. Nunca había visto esa combinación de botones. No salió ningún ticket. Luego desapareció en la parte trasera del restaurante, dejando al cliente esperando en el mostrador. Pasaron unos 5 minutos. Ramírez regresó con una bolsa negra mucho más grande que las de los pedidos normales y se la entregó al hombre. Este no agradeció ni dijo nada más. Simplemente tomó la bolsa, guardó el cambio sin mirarlo y salió sin hacer ruido. Cuando la puerta se cerró, me animé a preguntar: «¿Qué fue eso?». «Nada que te importe», respondió Ramírez con frialdad. «Concéntrate en tus tareas y no preguntes». Su respuesta me dejó helado. No insistí, pero desde esa noche empecé a fijarme más en lo que ocurría en ese lugar. Con el paso de las semanas descubrí que no era un hecho aislado. 1 o 2 veces por semana alguien llegaba pidiendo ese supuesto menú nocturno, siempre diferente. A veces hombres, a veces mujeres, todos con la misma actitud silenciosa, todos pagando con billetes grandes, todos recibiendo bolsas negras que no tenían nada que ver con las nuestras. Nunca se quedaban a comer, nunca miraban alrededor y jamás hablaban más de lo necesario. Lo más inquietante es que solo los gerentes sabían qué hacer en esas situaciones. Los demás empleados, si estábamos solos, simplemente llamábamos a Ramírez o a otro encargado y ellos resolvían el pedido en silencio. Yo trataba de convencerme de que era alguna especie de acuerdo especial o servicio exclusivo o incluso algún tipo de negocio turbio con clientes importantes. Pero lo que más me perturbaba era la bolsa. Nunca despedía olor a comida. Al contrario, parecía sellada herméticamente, como si ocultara algo que no debía salir. Una madrugada, me animé a hablar con una compañera llamada Lucía, una chica que llevaba más de 1 año trabajando ahí. Durante la limpieza le pregunté en voz baja si sabía algo del menú nocturno. Su expresión cambió de inmediato. Palideció y negó con la cabeza. «No deberías preguntar eso», me susurró. «Créeme, lo mejor es hacer como si no existe».
Intenté insistir, pero me cortó con un gesto brusco. Sus ojos reflejaban un miedo genuino. La inquietud creció en mí. No podía dejar de pensar en esas bolsas, en esos clientes, en la forma en que los gerentes parecían temer tanto como obedecer. Decidí que tarde o temprano iba a descubrir qué se escondía detrás. La oportunidad llegó un par de semanas después. Era un viernes alrededor de las 3 de la mañana cuando entró un hombre con un traje elegante, completamente fuera de lugar a esa hora. Pidió, como era de esperarse, un menú nocturno. Esa vez Ramírez no estaba. El gerente de turno era González, un hombre obeso que sudaba constantemente incluso en invierno. Vi cómo González hacía la misma combinación de botones en la caja registradora y desapareció en la parte trasera. El tiente esperaba en silencio, mirando el suelo. Yo fingí estar barriendo cerca del pasillo que llevaba a la cocina, y en cuanto González se abejó, lo seguía a escondidas. El pasillo conducía a una área restringida, una puerta metálica con el letrero que decía «Acceso solo personal autorizado». Siempre había creído que detrás solo había un almacén o refrigeradores, pero esa noche vi a González introducir una llave y abrir la puerta. Alcancé a ver un destello de luz roja proveniente del interior antes de que se cerrara. Me quedé congelado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No debía estar ahí, pero la curiosidad me estaba matando. Cuando González regresó con la bolsa negra, yo ya estaba de nuevo en el área del mostrador, fingiendo que acomodaba servilletas. Vi cómo el cliente recibió la bolsa, sonrió apenas y se fue. No pude dormir al llegar a casa. En mi cabeza resonaba la imagen de esa luz roja saliendo de la puerta prohibida. ¿Qué había ahí dentro? ¿Qué clase de comida necesitaba almacenarse en un cuarto cerrado con llave, con códigos especiales y bajo un aura de secretismo? Una semana más tarde, ocurrió algo que cambió todo. Era martes, el local estaba vacío y de repente recibimos un pedido en la pantalla. No había clientes en el mostrador, ni tampoco autos en el drive-thru. Sin embargo, el sistema mostraba claramente un menú nocturno. Me quedé paralizado. No había a quién entregarlo. Ramírez estaba esa noche, y cuando lo vio en la pantalla su rostro se tensó. No dijo nada. Simplemente caminó hacia la puerta del área restringida con las llaves en la mano. Yo no soporté más. Lo seguí en silencio, asegurándome de que no me viera. Esta vez, cuando abrió la puerta, me acerqué lo suficiente como para asomarme unos segundos antes de que se cerrara. Lo que vi me dejó helado. El cuarto estaba iluminado por luces rojas intensas. Había grandes tanques metálicos conectados con tubos y en el centro una especie de mesa de acero cubierta con bolsas negras idénticas a las que se entregaban a los clientes. Sobre la mesa, juraría haber visto algo moverse, como si dentro de una de esas bolsas hubiera algo vivo. Retrocedí de golpe, el corazón en la garganta. Me escondí detrás del pasillo antes de que Ramírez saliera. Lo vi cargar una bolsa más grande que las anteriores, sellada con cinta. No pude ver qué había dentro, pero el movimiento que vi en la mesa no dejaba de repetirse en mi mente. Ese fue el momento en que entendí que lo que estaba ocurriendo en ese McDonald's no tenía nada que ver con comida. Esa noche, al volver a casa, noté algo extraño en mi uniforme. En la manga había una mancha oscura, húmeda, que no estaba antes. Olían metálico, como sangre. Desde aquella noche, en la que vi lo que escondían en la sala restringida, ya no pude volver a mirar mi trabajo de la misma manera. Cada vez que me ponía el uniforme, sentía que estaba entrando a un lugar maldito, un sitio donde las reglas de lo normal no existían. No podía dejar de pensar en aquella mancha en mi manga. La lavé varias veces, pero seguía oliendo a óxido, a hierro, a sangre seca. Decidí que necesitaba respuestas, aunque eso me costara el empleo. Durante los turnos, fingía estar ocupado limpiando mesas, pero en realidad me dedicaba a observar cada movimiento de los gerentes. Noté que todos los que trabajaban de noche tenían un llavero especial, con una tarjeta negra que usaban para abrir la puerta metálica. Solo ellos podían entrar. Lo más inquietante era que siempre, después de entrar, salían sudando, con la respiración agitada y con las manos temblando. Era como si lo que sucediera ahí dentro los desgastara física y mentalmente. Una madrugada, no aguanté más. Lucía estaba conmigo esa noche. Ya le había preguntado antes y se había negado a hablar.
pero esta vez la acorralé en la cocina, lejos de las cámaras. «Lucía, necesito saberlo», le dije en voz baja. «¿Qué es el menú nocturno? ¿Qué hay en esa maldita sala?» Ella me miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué crees que nunca renuncio?», susurró. «Quiero irme, pero no puedo. Nadie puede». «¿Por qué?». Se mordió los labios con fuerza, como dudando si debía hablar. Finalmente soltó un suspiro tembloroso y dijo: «Lo que se sirve en ese menú no es comida. Son restos». Mi estómago se revolvió. «¿Restos de qué?», pregunté, aunque ya presentía la respuesta. Lucía cerró los ojos y murmuró casi sin voz: «De personas». Sentí que la sangre se me heló. Quise reír, pensar que era una broma macabra, pero su mirada me hizo entender que hablaba en serio. «Los traen en la madrugada, a veces en bolsas, a veces en cajas. No sé de dónde vienen, ni quién los manda. Solo sé que los guardan en los tanques y los procesan. Después, los gerentes preparan el menú nocturno para esos clientes». Me quedé mudo, paralizado. Ella me tomó de la mano con desesperación. «Si quieres vivir, haz como que no sabes nada. Atiende a los clientes, cobra, sonríe y nunca intentes entrar a esa sala». No pude responder. Esa noche, por primera vez en años, sentí verdadero miedo a morir. Pero la curiosidad me consumía. No podía dejarlo ahí. Necesitaba verlo con mis propios ojos, confirmar si todo aquello era real o solo de exageración de Lucía. La oportunidad llegó 2 días después. Era un turno tranquilo y Ramírez se encerró en la sala restringida. Esta vez dejó el llavero en la mesa del gerente, tal vez por descuido. Lo vi brillar bajo la luz y mi corazón empezó a golpearme en el pecho. Esperé a que se escucharan los ruidos de dentro: pasos, golpes metálicos, un zumbido extraño. En cuanto estuve seguro de que estaba ocupado, me acerqué, tomé el llavero y corrí hacia la puerta metálica. Pasé la tarjeta negra por el lector y la luz roja cambió a verde. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido que me heló los huesos. Lo que encontré ahí dentro fue una pesadilla. La sala era enorme, mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos manchados, como si alguien hubiera intentado limpiar sangre que nunca terminaba de desaparecer. Los tanques metálicos burbujeaban con un líquido espeso, rojizo, que desprendía un olor insoportable a carne podrida. En una esquina había ganchos de carnicero colgando del techo, y de algunos de ellos caían gotas oscuras que se estrellaban en el suelo con un plop viscoso. Sobre una de las mesas de acero vi claramente una bolsa negra medio abierta. Dentro había un brazo humano, pálido, con tatuajes aún visibles. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Pero lo peor fue lo que vi en el centro de la sala. Había una máquina enorme, como una trituradora industrial, conectada a varios tubos que iban hacia los tanques. Dentro, alcanzaba a distinguir formas humanas, cuerpos desgarrados que eran triturados lentamente, convertidos en una masa irreconocible. Retrocedí, tambaleándome, a punto de vomitar. En ese momento, sentí una mano pesada en mi hombro. Me giré y ahí estaba Ramírez, mirándome con los ojos desorbitados. «¿Qué carajos haces aquí?», rujó. Intenté tartamudear una excusa, pero él me empujó con fuerza contra la pared. «Ya viste demasiado». Sentí un frío helado recorrerme. Iba a matarme, lo sabía, pero antes de que pudiera hacer algo, escuchamos la campana del mostrador sonar. Un cliente había entrado. Ramírez me lanzó una mirada asesina, luego me arrastró de vuelta hacia la puerta y la cerró tras sí mismo. «De esto no se habla», me susurró al oído. «Nunca». Yo asentí, temblando, con las lágrimas a punto de salir. Volví al mostrador como si nada, aunque por dentro sentía que iba a desmayarme. El cliente era una mujer con un vestido blanco, el rostro oculto bajo un sombrero. Pidió, como siempre, un menú nocturno. Ramírez lo preparó mientras yo observaba en silencio, el corazón golpeándome. Cuando la mujer se fue con su bolsa negra, me atreví a mirar a Ramírez. Él me devolvió la mirada y sonrió de una forma que jamás olvidaré. Una sonrisa torcida, manchada de sangre en las comisuras de los labios. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Renuncié al día siguiente, alegando problemas familiares.
Nadie intentó detenerme, pero desde entonces no he vuelto a dormir tranquilo. Cada vez que paso frente a un McDonald's, siento que alguien me observa desde dentro. Y lo peor es que sé que lo que vi no era exclusivo de ese local. Ese menú nocturno es parte de algo mucho más grande, algo que conecta a todos esos restaurantes en la madrugada, una red de distribución que alimenta a quienes pagan por carne humana disfrazada de un producto más. Cada vez que veo a alguien comer una hamburguesa con demasiado entusiasmo, no puedo evitar pensar, ¿y si lo que está probando no es carne de res? No sé cuánto más tiempo pueda vivir con este secreto. He pensado en denunciarlo, pero ¿quién me creería? Si hablo, me encontrarán y terminaré convertido en uno de esos paquetes negros. Así que, si alguna vez vas a un McDonald's de madrugada y escuchas a alguien pedir el menú nocturno, sal de ahí. No mires atrás, porque si lo haces, quizás nunca vuelvas a salir. Gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Si te gustan los relatos de terror y creepypastas como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta oscuridad.